Buenas tardes a todas y todos. Es un placer darle la bienvenida al segundo seminario de nuestro ciclo de encuentros virtuales dedicado a los retos del derecho penal internacional. Hoy el tema que nos convoca, como dije, son los crímenes de lesa humanidad, avances y desafíos. Un tema de gran relevancia en el mundo actual, como todo el tema de estos ciclos de seminarios. Si bien ha habido avances, hay desafíos significativos aún. La impunidad sigue siendo un problema y lo estamos viendo, ¿no? Casi todos los días en nuestros telediarios y también la evolución del derecho penal internacional ha traído nuevos desafíos. Para profundizar en todas estas cuestiones, tenemos el placer de tener a Victoria Sin, abogada de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, que es una experta en el tema y que nos dará un poco las herramientas necesarias para entender primero el tema y luego todas las cuestiones, o por lo menos las cuestiones más importantes sobre el tema. Así que, sin más preámbulos, me callo y te dejo la palabra, Victoria, y nuevamente muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alesia. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan. Primero quería agradecer a la Fundación Internacional Baltasar Garzón, a Alesia por la iniciativa y por la invitación. Eh, Como comentaba Alesia, la jornada de hoy la vamos a dedicar a profundizar un poco sobre crímenes de lesa humanidad. Preparé una pequeña presentación. Déjenme saber si se ve bien. Y bueno, la idea va a ser primero introducir un poco la definición de crímenes de lesa humanidad, los elementos que hacen a este tipo de crímenes y su importancia en el derecho penal internacional actual. Vamos a hacer un paneo sobre cuál es el esquema de justicia internacional vigente y vamos a analizar algunos avances normativos, como el proyecto de artículos para una convención específica sobre prevención y sanción de crímenes de lesa humanidad y la Convención sobre Cooperación Internacional, Asistencia Jurídica Recíproca y Extradición para Crímenes Internacionales, que es la Convención de Ljubljana La Haya. Vamos a terminar después con algún debate, con preguntas y bueno, con algunas conclusiones respecto de esto. Así que bueno, quisiera comenzar, me imagino los que han asistido al seminario anterior con Carlos. El derecho penal internacional es una de las ramas más complejas del derecho. Va a recoger elementos de el derecho internacional y también del derecho penal, pero que así todo no va a ser posible trazar una analogía entre principios, normas, elementos del derecho penal nacional con el derecho penal internacional. Y los crímenes de lesa humanidad reflejan de alguna manera esta complejidad. Lo que lo que es importante resaltar es que los crímenes de lesa humanidad son uno de los crímenes internacionales o core crimes, que son aquellos crímenes de gravedad tal que son de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, son de una gravedad tal que ofenden a la conciencia de la comunidad internacional, como dice el preámbulo del Estatuto de Roma, y que por lo tanto entrañan y justifican la responsabilidad penal individual de quienes los cometen. Los crímenes de lesa humanidad en particular van a reconocer violaciones graves, masivas a los derechos humanos en sí mismas como contrarias a estos valores de la humanidad y que van a ser cometidas en contra de la población civil, y ese va a ser como el elemento distintivo de este tipo de crímenes. Eh, Cuya definición y los alcances han variado en la evolución del derecho penal internacional. Quizás el primer registro de codificación de este tipo de crímenes ha sido el del Estatuto del Tribunal Militar para Nuremberg y el Estatuto del Tribunal para Tokio. Tanto el Estatuto del Tribunal para Nuremberg como luego, en los 90, el Estatuto del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia relacionaban a los crímenes de lesa humanidad como este ataque contra la población civil, pero cometido en el contexto de un conflicto armado. Era necesario que se cometieran antes o durante la guerra, sobre todo
antes en el Tribunal para Nuremberg y durante el conflicto armado también en el Tribunal para la ex Yugoslavia, ya sea un conflicto armado de carácter internacional o no internacional. El que va a introducir un elemento contextual, una formulación diferente, va a ser el Tribunal Penal para Ruanda, que es el que va a introducir un poco un precedente para la definición más exhaustiva que tenemos al momento, que es la que recoge el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda va a señalar que los crímenes de lesa humanidad son determinadas conductas cometidas como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, pero por razones de nacionalidad, por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas. Luego, en 1998, con la celebración de la Conferencia de Roma y la firma del Estatuto de la Corte Penal Internacional, tenemos la definición actual, que de nuevo es la más exhaustiva, y va a entender a los crímenes de lesa humanidad como cualquiera de los actos que enumera, siempre y cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Además, ese ataque va a tener que ser cometido de conformidad con una política de una organización o de un Estado. Entonces, lo que diferencia a los crímenes de lesa humanidad de los crímenes del derecho interno, es decir, un asesinato cometido como crimen de lesa humanidad versus un asesinato cometido de acuerdo a la legislación interna, es todo este contexto de ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil. Para que se vea de una manera un poco más clara, traje este cuadro. Pueden también buscar la fuente, que es súper útil y desarrolla elemento por elemento con jurisprudencia cada uno de los elementos. Vamos a tener a la izquierda el ataque, la política, en la población civil y el carácter del ataque. Todos estos como elementos contextuales que sumados a uno o más de los elementos subyacentes van a ser los crímenes de lesa humanidad, elemento contextual y elemento subyacente. El ataque va a ser, en primer lugar, una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos. Esto lo que va a intentar definir es que el ataque sea una línea de conducta no necesariamente dentro de un ataque militar, como habíamos dicho, dentro de un conflicto armado, sino que se va a referir a cualquier tipo de ataque dirigido en contra de la población civil, cualquier tipo de maltrato. Vamos a encontrar vasta jurisprudencia de la Corte Penal Internacional al respecto. Luego, ese ataque va a tener que ser realizado de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Eso lo que va a implicar es que siga ese ataque un patrón regular de conducta. Esa política no necesariamente debe estar formalizada. La Corte Penal Internacional, en particular en el caso de la situación de Kenia, reguló esta distinción entre una política del Estado y una política de una organización. De acuerdo con la política del Estado, no es necesario que esta política sea concebida a el mayor nivel de la maquinaria estatal, sino que pueden existir políticas más bien a nivel local o a nivel regional. Y respecto de la política de una organización, lo importante es que, en este sentido, al ser cometidos los ataques por una organización, en general grupos armados, no tienen vinculación alguna con un Estado, ¿verdad? Y por lo tanto, no es necesario demostrar una política en el sentido de estatalidad. Y por otro lado, este ataque debe ser generalizado y o sistemático. El carácter generalizado se refiere a la gran escala, al gran número de víctimas, a que sea ejecutado de manera masiva, de manera colectiva, contra una multiplicidad de víctimas, o en realidad puede ser y o sistemático. Puede ser un ataque generalizado únicamente o un ataque generalizado y sistemático, que refleje esta sistematicidad, esta naturaleza organizada de la que estábamos hablando y de la improbabilidad de que estos ataques
hayan ocurrido de manera aleatoria, sino que hablamos de patrones de criminalidad. El ataque debe ser eh, dirigido en contra de la población civil, que como sabemos la población civil es toda la población que no participa activamente en las hostilidades ni es miembro de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto este nexo de que el acto individual cometido debe ser parte de este ataque generalizado o sistemático. Debe demostrarse que esta línea de conducta fue cometida de conformidad con este ataque para ejecutar la política del grupo o del grupo de organización o del Estado. Y por último tenemos el elemento subjetivo, que es el conocimiento de dicho ataque. En este sentido, la Corte ha desarrollado criterios en cuanto a que no es necesario que la persona tenga conocimiento de todos los elementos del ataque, ni que conozca los detalles precisos de este plan del Estado o de la organización, sino que es suficiente con que sepa que su acto es parte de ese ataque y que ese ataque se enmarca dentro de una política del Estado o de la organización. Quise traer además un ejemplo sobre cómo se ven los crímenes de lesa humanidad. Este es un extracto de la confirmación de cargos del caso contra Said Khani, que es un caso dentro de la situación de la República Centroafricana II, en virtud del cual un grupo armado, el grupo Séleca, que es una coalición de milicias de la República Centroafricana, se forma en 2012 en oposición a el gobierno de François Bozizé en República Centroafricana por sus ideas políticas, en oposición al gobierno de Bozizé, de alguna manera acusándolo de corrupción, de mala gestión del país, etc. Toma el control de la capital, Bangui, este grupo, y comienza a partir de ahí un periodo de gran inestabilidad en República Centroafricana y se derroca a François Bozizé. En este caso, Said Khani, como alto mando del grupo Séleca, fue responsable, ¿sí?, de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de estos ataques. Y aquí traigo un extracto de cómo se van representando todos los elementos que acabamos de ver. Y bueno, me viene bien el ejemplo también por la interrupción. Pero en el primer párrafo acá podemos ver primero identificación precisa, ¿no?, del tiempo, del lugar, como dice, desde por lo menos abril de 2013 hasta por lo menos noviembre de 2013, el grupo Séleca ha cometido un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil de Bangui, que es percibida como simpatizante del partido de François Bozizé. En este caso, además también lo que hace es identificar el patrón de conducta, ¿no? Una línea de conducta que comprende la comisión de múltiples actos del artículo 7.1 del estatuto, en donde se incluyen asesinatos, violaciones, torturas, detenciones y otros actos inhumanos, de conformidad con la política organizacional, ¿no?, de cometer dicho ataque en contra de la población civil, percibida como simpatizante del partido de François Bozizé. En este último párrafo, 16, también se dice que se percibe a la población civil como simpatizante del partido de François Bozizé a ciertos grupos con determinadas afiliaciones, como por ejemplo grupos cristianos, grupos con determinadas, digamos, características étnicas, personas que vivían en determinados barrios de Bangui o personas con algunas profesiones determinadas por las que eh, se las identificaba como simpatizantes del partido, como por ejemplo antiguos guardias presidenciales o antiguos empleados del gobierno.
Y en este párrafo también lo que se hace es identificar eh, el territorio, el lugar de comisión del ataque. Además va a justificar por qué el ataque es sistemático, ¿no? Que no fue cometido de manera aleatoria, sino que fue planeado, coordinado y fue supervisado por los comandos de CLK. Fue cometido de manera regular y ejecutado de acuerdo a un patrón consistente. Fue generalizado en el sentido de que fue dirigido en contra de la población civil de Bangui, que es una de las zonas más densamente pobladas de República Centroafricana, y dirigido en contra de un gran número de víctimas. En el último párrafo lo que se hace es identificar de manera más precisa el tipo de responsabilidad y la autoría, ¿no? Dice que como un comando de alto rango, Said Kani sabía de la comisión de este ataque y que tenía la intención de que su conducta fuera parte de este ataque. Además, extrayendo esta conclusión de que a menudo estaba presente en el lugar de los crímenes eh, y que por su posición de liderazgo en el grupo armado también sabía o debía saber que su conducta estaba encausada dentro de este ataque con este objetivo. Entonces, bueno, esto también quería comentarles que es una extracción de, como les contaba, la decisión de confirmación de cargos. Este estándar en esta parte del proceso en particular de la Corte Penal Internacional es el de motivos razonables para creer y que por lo tanto en la etapa posterior, frente a la sala de primera instancia, es que se van a desarrollar de manera mucho más detallada y con un estándar probatorio más alto, que es el de la condena, que es el de más allá de toda duda razonable, cada uno de estos elementos. De nuevo, el ataque de conformidad con una política dirigido en contra de la población civil de carácter generalizado y sistemático, el nexo, el elemento subjetivo y además los elementos de los crímenes, que son un documento anexo al Estatuto de Roma, también van a establecer todos los elementos necesarios para que se dé, por ejemplo, el asesinato o para que se dé, por ejemplo, el crimen de deportación forzada o el crimen de tortura. Eso se va a dar en una etapa posterior. Por lo tanto, la importancia de identificar bien los crímenes de lesa humanidad radica en que, por ejemplo, pueden ser cometidos en tiempos de paz, no necesariamente deben ser cometidos en el marco de un conflicto armado, pueden ser cometidos por un Estado, pero también por una organización. Y un dato también interesante que recepta el Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes es que no es necesario, que esto también se los estaba contando antes, no es necesario que el Estado o la organización promuevan de manera activa y expresa eh, esa política en contra de la población civil. Hay una nota al pie, chiquitita, que dice que en determinadas circunstancias, la omisión deliberada de actuar también puede ser considerada una política. Eh, pero una política de este tipo, sin embargo, no puede deducirse exclusivamente de la falta de acción. Es decir, por un lado, eh, se establece que la política no debe ser necesariamente promovida, pero que no va a ser necesario, no va a ser suficiente probar la sola falta de acción en este sentido. Pero bueno, es importante también. Teniendo en cuenta, bueno, que sabemos lo que es un crimen de lesa humanidad, todos los elementos que tiene y cómo se ve en derecho penal internacional, podemos decir que difieren de los crímenes de guerra porque no necesariamente deben ser cometidos en el contexto de un conflicto armado y difieren del genocidio también como otro crimen internacional porque son conductas que no requieren este
dolo especial que requiere el genocidio de destrucción total o parcial del grupo como tal. Entonces, pasamos un poco a la problemática y a la complejidad que rodea a los crímenes de lesa humanidad, que es el tema de la recepción normativa. A diferencia de los crímenes de guerra y a diferencia del genocidio, no existe un tratado específico que recepte y que eh, tipifique a los crímenes de lesa humanidad. Y además, podríamos decir que el Estatuto de Roma es el instrumento normativo actual que contiene la definición más exhaustiva. Sin embargo, el Estatuto de Roma es un estatuto muy particular que otorga jurisdicción a una corte de carácter permanente eh, que tiene sede en La Haya para establecer la responsabilidad penal individual de ciertos individuos que hayan cometido estos crímenes o en el territorio de estados parte, o bien que sean nacionales de estados que hayan firmado el estatuto. Por lo tanto, existe eh, ahí un vacío muy grande em, que debe ser colmado. Por otro lado, también podemos ver que en el sistema de Naciones Unidas sí algunos de los actos subyacentes que vimos, que pueden conformar crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo la tortura, como por ejemplo la desaparición forzada, el apartheid, sí tienen convenciones particulares, como por ejemplo la Convención contra la Tortura del 84, la Convención en contra de las desapariciones forzadas, en contra de la discriminación racial, sí tienen algunas convenciones en donde se recepta este tipo de crímenes. Frente a esta dispersión normativa, además hay distintos tipos de responsabilidad que hacen al sistema de justicia internacional vigente. Por un lado tenemos a la responsabilidad penal individual dentro del marco de el sistema de derecho penal internacional, que es el que nos trae a este curso, que vamos a tener dos, dos mecanismos principales que van a ser el de la Corte Penal Internacional, que bueno, como dijimos, es el principal órgano de la justicia internacional contemporánea encargado de investigar, juzgar y sancionar penalmente a individuos por la comisión de crímenes internacionales. Sin embargo, tiene un carácter subsidiario a las jurisdicciones nacionales. La Corte Penal Internacional le otorga la primacía para investigar y para ocuparse de crímenes internacionales a las jurisdicciones nacionales. Y sin embargo, también podríamos decir que el estatuto se encuentra limitado a aquellos estados que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma. Por lo tanto, no podría de ninguna manera sustituir una convención específica para tratar eh, eh, la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, también las cámaras especiales para Kosovo también aplican el derecho penal internacional y otorgan responsabilidad penal individual de una manera incluso más restrictiva que la Corte Penal Internacional, pero bueno, ahí también vamos a poder encontrar jurisprudencia. Y por otro lado, el otro sistema mayor es el de la jurisdicción universal, que es un principio del derecho que se recepta de manera diferente a lo largo y a lo ancho del globo, que podríamos decir a grandes rasgos que faculta a los estados a ejercer su jurisdicción penal extraterritorial em, con base únicamente en la naturaleza del crimen, es decir, frente a estos crímenes internacionales de los que hablábamos, de naturaleza grave, de tal gravedad, que es de trascendencia para la comunidad internacional toda, los estados pueden ejercer su jurisdicción penal extraterritorial con el objetivo de evitar que estos crímenes queden en la impunidad. Y también, bueno, existen otros criterios de jurisdicción nacional, como los criterios de territorialidad o los de nacionalidad activa o pasiva,
que permiten atribuir responsabilidad penal individual por crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, también el concepto de crímenes de lesa humanidad se aplica para establecer la responsabilidad internacional del Estado, pero con arreglo a el derecho internacional de los derechos humanos. Dado que el régimen del derecho internacional de los derechos humanos es solamente exigible ante el Estado, es decir, el único actor responsable por la violación del derecho internacional de los derechos humanos es el Estado, eh, las cortes regionales de derechos humanos van a tener competencia únicamente frente al Estado. Pero que si consideramos esas conductas en su individualidad, potencialmente podrían ser conductas a las que se puede atribuir responsabilidad penal individual. Un ejemplo, como para graficarlo y visualizarlo mejor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene muchísima jurisprudencia sobre esto. Uno de los casos es el de la masacre de Mapiripán contra Colombia del año 2005, en donde se atribuye la responsabilidad internacional de Colombia por la muerte, las lesiones y los abusos cometidos en contra de la población de Mapiripán durante una masacre en esa localidad por grupos paramilitares. Entonces, por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara a Colombia internacionalmente responsable por la violación a los derechos humanos, tanto por estos abusos cometidos como por la posterior falta de investigación y castigo correspondiente al grupo paramilitar, pero que si consideramos al grupo paramilitar desde el foco del derecho penal internacional, también acarrearía la responsabilidad penal individual de los miembros del grupo. Y por otro lado, queda el sistema de la Corte Internacional de Justicia, que también como órgano importantísimo del sistema de justicia internacional, atribuye responsabilidad internacional a los estados y es la que se encarga de la aplicación e interpretación de muchos de los tratados internacionales. Pero como habíamos dicho, no existe a nivel multilateral ningún tratado que se ocupe de tipificar y de establecer disposiciones para la prevención y el castigo de crímenes de lesa humanidad. Sí habíamos dicho, hay algunas convenciones que establecen estos crímenes, estos actos subyacentes, como por ejemplo la Convención contra la Tortura o la Convención en contra de la discriminación racial, por ejemplo, que ambas convenciones tienen una cláusula de solución de controversias a la que le atribuyen a la Corte Internacional de Justicia la competencia para dirimir las controversias que tengan que ver con la interpretación y aplicación de esos tratados. Entonces, por ejemplo, Canadá y Países Bajos, en, en el marco de la Convención contra la Tortura, elevan un caso en contra de Siria por la comisión de torturas y por la falta por la violación a las disposiciones de la convención, digamos. Lo mismo los casos de Armenia y Azerbaiyán, que giran en torno a la Convención en contra de la discriminación racial, o también el caso de Ucrania contra Rusia, también fue sometido a la Corte Internacional de Justicia por discriminación racial. Otra de las convenciones que tienen esta cláusula es la Convención contra el Genocidio, pero que sin embargo es otro de los crímenes internacionales. No es de ninguna manera asimilable a los crímenes de lesa humanidad. Y en este caso es muy paradigmático lo que sucedió en el 96, el caso de Bosnia contra Serbia y Montenegro, que en este caso se pone de manifiesto la dificultad que entraña este vacío en cuanto a la legislación de crímenes de lesa humanidad en particular. El debate en este caso estaba centrado en determinar si las atrocidades que se habían cometido en Bosnia en 1990, en el marco de la Guerra de los Balcanes, constituía genocidio. Y si bien la Corte Internacional de Justicia consideraba que las atrocidades cometidas por Serbia en contra de la población musulmana bosnia
en Bosnia constituían crímenes de lesa humanidad, la competencia de la Corte se limitaba únicamente a establecer la responsabilidad de esos países en cuanto a la Convención contra el Genocidio. Por lo tanto, una gran cantidad de atrocidades que sucedieron en el marco de esa guerra quedaron por fuera de la consideración de la Corte Internacional de Justicia. En este caso, se le atribuye responsabilidad internacional a Serbia por la masacre de Srebrenica en 1995, en la que resultó la masacre de 8.000 hombres y niños musulmanes, pero que quedaron por fuera casi 200.000 muertes, 50.000 violaciones estimadas y 2,2 millones de desplazados forzosos como resultado de la limpieza étnica. Entonces, fue muy evidente la necesidad de contar con un instrumento internacional que permitiera a la Corte Internacional de Justicia entrar a tratar estas cuestiones en particular. Así es como, bueno, quizás por cuestiones de tiempo no voy a entrar en cómo se fue dando la negociación y la entrada en agenda del proyecto de artículos, pero bueno, sí el papel importante de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas para presionar y para que este tema estuviera en la agenda de la Comisión de Derecho Internacional, que es el órgano de Naciones Unidas encargado del desarrollo progresivo, del derecho internacional. Todo esto fue avanzando y fue evolucionando hasta que en noviembre de 2024 se aprueba este proyecto de artículos sobre la base del cual va a haber un punto de partida para futuras negociaciones de un tratado. Es decir, no es que se adopta el texto del tratado previsional, pero sí hay un proyecto de artículos base a partir del cual en 2026 se va a empezar a negociar una convención para la prevención y sanción de crímenes de lesa humanidad. Lo importante de este proyecto de artículos es que va a haber normativa de fondo, es decir, se van a definir los crímenes de lesa humanidad, van a haber obligaciones generales, pero además derechos de las víctimas en particular. En cuanto a la definición, volvemos a la definición del Estatuto de Roma, que fue copiada y pegada, básicamente. Se entiende como crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes, que son los mismos del artículo 7 del Estatuto de Roma, siempre que se cometan como parte de un ataque generalizado, sistemático, en contra de la población civil, con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política del Estado o de la organización encaminada a cometer ese ataque. Además, se van a delinear obligaciones generales para los estados de no incurrir, de no participar en actos que constituyan crímenes de lesa humanidad, obligaciones de prevenir y de castigar esos crímenes bajo el derecho internacional, cometidos o no cometidos en conflicto armado, que se encarga de aclararlo, y que además no podrán invocarse circunstancias excepcionales de ningún tipo para justificar la comisión de ese tipo de crímenes. Ni conflictos armados, ni inestabilidad política, ni emergencias públicas de ningún tipo. Y establece también obligaciones de prevención muy fuertes y que han sido también importantes en otro tipo de convenciones, como por ejemplo contra la tortura, en cuanto a medidas preventivas específicas, tanto de legislación como administrativas, como también, por ejemplo, de formación, ¿no? y de instrucción a, a los funcionarios públicos del Estado, como por ejemplo a las fuerzas de seguridad, y que también la cooperación con otros estados, con organizaciones intergubernamentales y con otras organizaciones van a poder ser tenidas en cuenta como medidas de prevención. Se van bueno, a introducir esta cláusula de solución de controversias en virtud de la cual cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación o aplicación de esta convención va a tener que ser primero sometida a negociaciones entre los estados y a falta de
acuerdo en esas negociaciones, se va a poder someter a la Corte Internacional de Justicia o, en su defecto, a arbitraje también. Pero esta sería como como uno de los objetivos más grandes que se pretende lograr dentro de esta convención. Y además va a establecer derechos para las víctimas, que también es una cuestión sobre la que el derecho penal internacional va evolucionando de a poco y que no siempre ha sido de la misma manera. Por ejemplo, en los tribunales penales ad hoc, tanto en el de Ruanda, ni hablar en el de Nuremberg, pero ni en el de Ruanda ni en el de Yugoslavia, las víctimas tenían derecho a participar. La Corte Penal Internacional sí introduce un sistema distinto e innovador en cuanto a la participación de las víctimas en el proceso, y esta convención viene también a receptar ese avance, que tienen derecho a presentar denuncias ante las autoridades competentes de los estados, que tienen derecho a ser protegidas ante malos tratos, ante intimidación, que eso es una de las razones principales por las cuales eh, se tienen muchas dificultades a la hora de probar este tipo de crímenes, que además sus opiniones y sus preocupaciones sean tenidas en cuenta en las fases apropiadas del proceso penal. Eso es importantísimo porque a nivel de legislación penal, no todos los estados tienen un mismo desarrollo en cuanto a la participación de las víctimas en el proceso penal que por definición em, se reduce al Ministerio Público Fiscal y al acusado, ¿no? El Ministerio Público Fiscal se arroga la representación de la sociedad en la protección de ese bien jurídico determinado, y muchas veces las víctimas no tienen opción de oportunidad de participar en ese proceso penal. Entonces, es importante y es innovador que se haya tenido en cuenta esta cuestión, y además que las víctimas tienen derecho a ser reparadas por estos daños, tanto de forma individual como de forma colectiva. Las reparaciones colectivas también son de un desarrollo muy interesante en la Corte Penal Internacional, y que estas reparaciones pueden ser por indemnización, por restitución y por garantías de no repetición, que también son importantes en escenarios post-conflicto. Este proyecto de artículos también va a tener muchas cuestiones para armonizar a nivel nacional, empezando por que cada estado va a tener que regular a nivel interno, a tipificar los que no lo hayan hecho, eh, una definición de crímenes de lesa humanidad, y van a tener que adoptar también penalizaciones apropiadas con la gravedad de estos crímenes. No solo se va a tener que receptar la normativa de fondo, sino también la de las figuras de la responsabilidad, ¿no? Tanto al autor material, al que comete crímenes de lesa humanidad, como a la tentativa, o como también a quien ordene, a quien solicite, a quien instigue o a quien ayude de cualquier otra forma a cometer este tipo de crímenes. Y además la responsabilidad del superior por crímenes de lesa humanidad que cometan sus subordinados, si sabían o si tenían razones para saber que sus subordinados estaban por cometer este tipo de crímenes. Este también es un desarrollo jurisprudencial de los tribunales penales internacionales. Por lo tanto, se recepta la responsabilidad del superior bajo este criterio: si sabían o tenían razones para saber que sus subordinados estaban eh, por cometer o habían cometido ese tipo de crímenes y no tomaron las medidas necesarias y razonables para impedirlo. ¿Mm? Por otro lado, también recepta varios criterios de atribución de jurisdicción, es decir, cuándo los tribunales nacionales van a tener competencia para conocer de estos crímenes. Criterio de territorialidad, el primero y el principal en derecho penal: delitos cometidos dentro de su territorio. Además, criterios de nacionalidad activa o pasiva, de acuerdo a si el perpetrador es nacional de ese estado o si la víctima es nacional de ese estado. Además, va a tener el criterio de audedere adjudicare, que significa que si el sospechoso de un crimen de lesa humanidad se encuentra en territorio de este estado, debe o bien extraditarlo a otro estado que lo solicite o a una corte internacional, o bien
someterlo a sus autoridades judiciales. Y si no, también reconoce, es decir, dice que no excluye el ejercicio de cualquier jurisdicción penal establecida por el Estado de acuerdo a su legislación nacional. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el ejercicio de jurisdicción universal por los estados que la receptan. Lo que no establece, y se va a tener que ir viendo de acuerdo con la práctica, es la jerarquización, es decir, qué estado va a tener prioridad y de acuerdo a qué criterio para conocer sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿Mm? Va a establecer también otros principios de extradición y de asistencia recíproca. Lo importante en cuanto a la extradición es que la Convención prohíbe que estos crímenes puedan ser considerados de naturaleza política y que por lo tanto se utilice esa motivación para denegar una solicitud de extradición. ¿Mm? Además, recepta varios principios para agilizar y para simplificar estos procedimientos, para prestar la asistencia jurídica más amplia, como un principio general, tanto para investigaciones como para procedimientos judiciales, prestar la asistencia jurídica más amplia. Y además se va a poder solicitar esta asistencia legal mutua con varios fines que van a ser, por ejemplo, identificar y localizar a presuntos responsables o identificar y localizar a las víctimas o a testigos, a tomar declaraciones, a efectuar notificaciones, incautaciones, también a facilitar la comparecencia tanto de testigos como de víctimas como de sospechosos. Y además, lo interesante de esta convención es que tanto para la extradición como para la asistencia recíproca judicial, que son procedimientos en los que los estados necesitan como base un tratado bilateral o multilateral em, que los obligue jurídicamente o que los relacione, dice la convención que se va a poder utilizar como base jurídica tanto para la extradición como para la asistencia recíproca a falta de otro acuerdo bilateral o multilateral entre los estados. Entonces, por ejemplo, si Argentina firma esta convención y, por ejemplo, España firma esta convención y no existe entre estos dos países otro tratado que les facilite la extradición o la asistencia recíproca, van a poder usar la base jurídica de esta convención para solicitar tanto extradición como para solicitar asistencia recíproca. Y para ampliar un poco esta cuestión de la asistencia jurídica recíproca, aparece como fruto del trabajo de un grupo de estados en particular, entre los que se encuentra Argentina, pero también Bélgica, Eslovenia, Países Bajos, Mongolia, Senegal, la necesidad de tener mecanismos procesales específicos que permitan la solicitud de cooperación internacional, de asistencia jurídica recíproca, de extradición para crímenes internacionales. En este sentido, también fue muy importante la participación de la sociedad civil, que en las negociaciones hubo muchas, principalmente en 2023 en Eslovenia, cuando se negoció el texto del tratado, comentaban algunos miembros de las asociaciones que bien estaba establecido dentro del protocolo la posibilidad de que los estados pudieran tener reuniones a puerta cerrada y que sin embargo no las tuvieron y que por lo tanto fue como una negociación muy transparente en la que las asociaciones pudieron estar presentes en todos los aspectos y que no hubo ninguna cuestión a puerta cerrada únicamente de los estados en la discusión de esta convención. En este sentido,
esta es una convención específica para la cooperación internacional, la asistencia jurídica recíproca y la extradición solo para crímenes internacionales. No es solamente para crímenes de lesa humanidad, pero están incluidos. Em, y tiene como objetivo esto, esta facilitación para fortalecer la lucha contra la impunidad, sobre todo. Ambas convenciones de las que tratamos hoy tienen este objetivo primordial de fortalecer la lucha contra la impunidad a través de un principio general de cooperación. ¿M? Y lo que va a hacer es, en primer lugar, definir todos los crímenes internacionales. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos tanto en el contexto de un conflicto armado internacional o no internacional, nuevamente también no van a poder ser considerados crímenes políticos, ni las solicitudes de asistencia jurídica recíproca van a poder ser rechazadas, ni tampoco las de extradición, por motivos políticos solamente. También se establece la necesidad de criminalizar, de penalizar a nivel interno conforme a la gravedad. Se recuerda también la imprescriptibilidad de estos crímenes y se establecen un montón también de definiciones que tienen que ver con la asistencia jurídica recíproca y la extradición, como por ejemplo, qué es un decomiso, eh, cuestiones quizás un poco más puntuales, pero esta es una convención muy específica y muy larga, que los invito a que la lean si les interesa para profundizar, pero que bueno, vamos a intentar traerlo más bien a lo que nos trae hoy. Em, como les decía, establece un principio general de cooperación, en virtud del cual los estados se van a tener que prestar la asistencia jurídica más amplia, tanto en la fase de investigación como en los procesos y en las actuaciones judiciales, para evitar la impunidad de los crímenes internacionales. La asistencia jurídica recíproca eh, también va a tener como eh, como objetivo establecer la responsabilidad no solo penal individual, sino de las personas jurídicas, que esto es un avance bastante importante dentro de, eh, sí, del derecho internacional en general, donde las empresas empiezan a ser actores cada vez más importantes. Y en este sentido, la responsabilidad de las personas jurídicas frente a la Comisión de Crímenes Internacionales se está empezando a dar también en el marco de la jurisdicción universal. Trial International tiene en su página web una, como un mapa interactivo en el que se puede ver no solamente todos los casos que están siendo abiertos en virtud del principio de la jurisdicción universal, sino que también se puede filtrar de acuerdo a quiénes son los perpetradores. Y creo que hay más o menos 10 casos en los que personas jurídicas están siendo demandadas por la Comisión de Crímenes Internacionales, tanto em, por complicidad como por autoría. Había un caso súper interesante de una empresa que se llama Cosmos, que es una empresa de ciberseguridad y vigilancia que está siendo investigada en Francia o en Suiza, no recuerdo bien, por la complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la población civil de Siria en el marco de la represión del régimen de Bashar al-Assad. Así que esta cuestión de la asistencia jurídica recíproca, no solo frente a individuos, sino también contra personas jurídicas, es un avance muy importante. También, bueno, se van a establecer los mismos criterios de jurisdicción que los que vimos antes, el criterio de territorialidad, tanto si son cometidos en el territorio estatal como también en un buque o en una aeronave, de acuerdo a la nacionalidad activa o pasiva. Em, También el Estado deberá conocer de un caso si el sospechoso se encuentra en su territorio y éste no lo extradita, o otros criterios de jurisdicción, como puede ser el de jurisdicción universal, pero tampoco establece criterios de jerarquización alguno, por lo que se va a tener que ver también eh, sobre la práctica qué es lo que va a suceder.
En cuanto a bien lo que es la asistencia legal mutua, sí, asistencia legal mutua o asistencia jurídica recíproca, em, se va a establecer primero una base en cuanto a autoridades centrales. La autoridad central es la que viene a reemplazar a la figura de la carta rogatoria o del exhorto, que es la vía tradicional de asistencia recíproca, que consiste en la solicitud formal de la autoridad judicial de un Estado hacia la autoridad judicial de otro Estado por vía diplomática y basada en principios de cortesía y que en general es muy largo y engorroso y lento. Pasa por los ministerios de justicia y por los ministerios de relaciones exteriores. Por lo tanto, la figura de la autoridad central es una figura más actual por la que se designa para agilizar este proceso dentro de la maquinaria estatal, digamos, a una autoridad que sea la encargada de canalizar todas estas solicitudes de asistencia que tenga un Estado respecto de otro, tanto para prueba como para identificación de testigos, de sospechosos, de víctimas, tomar testimonios, declaraciones, etcétera. Lo que permite es una comunicación mucho más directa entre profesionales, que también aumente los conocimientos y que mejore un poco la previsibilidad de cómo actuar en estos casos. Puede ser una o varias, y lo que van a tener como objetivo es alentar y agilizar una comunicación, una cooperación más fluida. Em, los canales de comunicación, según la convención, pueden ser por vía diplomática o, si es posible, a través de Interpol, que parecería como más rápido, y por medios electrónicos que sean seguros y a través de un idioma que sea aceptable, ¿no? En el estado requerido. Dice la convención que al momento de ratificar, cada estado va a tener que designar, ok, mi autoridad central es esta, mi canal y punto va a ser este y mi idioma aceptable va a ser este, de manera que se puedan agilizar las solicitudes de asistencia legal mutua. Bueno, a falta de nuevo, de un tratado o de un convenio que eh, obligue a dos o más estados, se va a utilizar como base este tratado de asistencia jurídica. Eh, Va a haber un principio de confidencialidad de las solicitudes y los propósitos, de nuevo, van a poder ser examinar objetos, examinar lugares, recibir testimonios, recibir declaraciones, facilitar elementos de prueba, inspecciones, y también va a haber cuestiones muy avanzadas, bueno, para el ámbito europeo que ya se vienen usando, las técnicas especiales de investigación, como por ejemplo la vigilancia electrónica o operaciones encubiertas, o equipos conjuntos de investigación también que en el marco de Europa ya se encuentran en práctica dentro de lo que es Eurojust, que es la agencia de cooperación en materia penal. Tienen los equipos conjuntos de investigación que se llaman JITS, Joint Investigation Teams, que también tienen como su fuente en delitos más bien de criminalidad organizada transnacional, ¿verdad? Tráfico ilegal de estupefacientes, tráfico de personas, tráfico de migrantes, pero que se utiliza la forma para traerla a los crímenes internacionales. Son operaciones complejas que permiten la conexión de varios estados partes que en general tienen un tiempo determinado, un objetivo determinado, y bueno, la manera en la que todo esto se va a poder dar está detallado de manera exhaustiva en la convención, así que también invito a que si hay alguna cuestión en particular que sea de su interés, que la lean, porque va a estar ahí. Y también otra cuestión súper importante fue la de las medidas provisionales para preservar las pruebas, ¿no? Em, Trial International también, en el momento en el que se da la invasión rusa en Ucrania, eh,
destaca la importancia de la preservación casi inmediata bueno, de la intervención en el menor tiempo posible al comienzo del conflicto armado, porque después uno de los principales retos de las víctimas es el tema probatorio, ¿no? El paso del tiempo, en los conflictos armados, la destrucción de pruebas documentales, de evidencia, los testigos quizás olvidan o son difíciles de localizar, también pueden fallecer. Entonces, desplegar equipos conjuntos de investigación y también adoptar ciertas medidas provisionales con el objetivo de preservar prueba, después hará que la probabilidad de obtener reparaciones o justicia frente a crímenes de lesa humanidad sean muchísimo más altas. Eh, por supuesto que también establece de manera muy detallada todas las cuestiones que tienen que ver con solicitudes de extradición y de traslado de personas condenadas. La convención también va a poder ser utilizada como base jurídica para extraditar personas sospechosas o condenadas de la Comisión de Crímenes Internacionales. Está detallado cómo tiene que ser la solicitud, cuáles son los documentos justificativos, en qué casos se puede dar la detención provisional de algunas personas para evitar la fuga, cuáles son los motivos por los que se va a poder denegar una solicitud de extradición y también va a tener eh, derechos y reconocimientos importantes para los testigos, para los peritos, para las víctimas y para otras personas que participen o que colaboren en las investigaciones y en los procedimientos judiciales. Principal, protección y seguridad en contra de actos de intimidación para garantizar de que haya participación en las investigaciones y en los procesos judiciales. Además, derecho a participar, de nuevo, que se examinen sus opiniones y preocupaciones en las etapas eh, adecuadas del proceso penal y además el derecho a una reparación de las víctimas. Una cuestión importante de esta convención también es que establece una cláusula de resolución de controversias en virtud de la cual los estados van a tener que resolver las controversias que se den en cuanto a la interpretación y aplicación de este tratado a través de la negociación. Si no, será sometido a arbitraje y si no, también la Corte Internacional de Justicia va a poder conocer de la controversia que gira en torno a esta convención. Que bueno, también sería interesante ver cómo se va a dar eso en un futuro. Para concluir, el gráfico que les muestro acá es la representatividad geográfica de los estados que firmaron la Convención para la Cooperación Internacional, la Asistencia Jurídica Recíproca y la Extradición para Crímenes Internacionales a diciembre de 2024. Estamos hablando de 27 países de Europa, solo 4 de América, que son todos de América Latina menos uno, de América del Sur menos uno, 5 estados africanos y solo uno de Asia, que es Mongolia. No hay ninguno de Oriente Medio ni países del Golfo Pérsico. Entonces, hubo como varias reflexiones en torno a si un tratado más ratificado predominantemente por países europeos que ya tienen un sistema fluido y que funciona de cooperación jurídica internacional y de extradición en torno a estos crímenes, si va a remediar los problemas asociados a realmente la ausencia de procedimientos, de instrumentos internacionales que permitan estas cuestiones. Por otro lado, también se puede decir sí. eh, América Latina, por ejemplo, si bien tiene un marco jurídico en torno al Mercosur, no se acerca a la precisión y al desarrollo que tiene esta convención y que de otra manera solamente tendría de manera bilateral, ¿no? Con algunos países de Europa, con algunos de África
y de Asia. Entonces, por otro lado, también mejor tenerlo que no tenerlo. Pero sin dudas representa un desafío gigante el tema de la representatividad geográfica. Entonces, para concluir y abrimos un poco al debate y para que conversemos un poco y escuchar sus preguntas y qué piensan, la lucha contra la impunidad por crímenes de lesa humanidad, como decía Alesia, también enfrenta importantes desafíos, aunque también avances. El sistema de justicia penal internacional pone en cabeza de los estados la responsabilidad primaria para investigar y para sancionar estos crímenes, pero que la falta de voluntad política y a veces también la falta de capacidad institucional impiden que se pueda lograr justicia para las víctimas. Em, la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción limitada y tiene obstáculos políticos, como hemos visto en el transcurso de estos días, muy fuertes que hacen que resulte insuficiente y que no pueda ser la única respuesta. Por otro lado, por esto también ha surgido mucho en el transcurso de los últimos años el ejercicio de la jurisdicción universal, pero que también su alcance es restringido y que también enfrenta cada vez más condiciones por cuestiones políticas. Y que bueno, que frente a estas limitaciones es el rol de las víctimas y el de la sociedad civil el que resulta indispensable, tanto por una cuestión de documentación de crímenes internacionales, la promoción de litigios estratégicos, la visibilización de los procesos, la presión internacional para que estos temas estén en la agenda de las organizaciones internacionales, es indispensable. Em, para cerrar también las brechas jurídicas que existen, la Convención específica para crímenes de lesa humanidad es una necesidad urgente, pero urgente desde 1996 con el caso de Bosnia. También lo hemos visto con las cuestiones que giraban en torno a la situación de Gaza. Eh, y bueno, que también la Convención de Ljubljana La Haya representa un avance enorme en cuanto a, primero, legislar la totalidad de los crímenes internacionales y además establecer por primera vez un régimen procesal de cooperación para, o sea, de manera multilateral, que ahora está abierto a la firma para que todos los estados que lo deseen suscriban, pero que el impacto de esta convención va a depender de lograr una representación geográfica que sea un poco más equitativa que la que tenemos hoy. Eh, Así que el desafío es claro, pero el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, de las víctimas, de ampliar los mecanismos de rendición de cuentas y eh, de reforzar la lucha contra la impunidad hace eh, que estas cuestiones sigan en agenda y que cada vez el desarrollo sea mayor. Así que ahí está mi dirección de mail por cualquier cosa y dejo de compartir, así también abrimos un poco a las preguntas que tengan y al debate. Muchísimas gracias, Victoria. Ahora puedes beber un poco de agua si quieres, porque has hablado muchísimo. Muchas gracias porque nos han dado a tu presentación las bases por entender el sistema, pero para entender también los avances, porque no, como estuvimos hablando antes de empezar el seminario, los dos avances de lo que has hablado son temas que se quedan en círculos cerrados, ¿no? Que a veces no se conocen, no tan en profundidad. Así que muchas gracias de verdad porque ha sido súper interesante. Tenemos ya dos preguntas que te las leo, pero la puedes ver en el Q&A. La primera es sobre Argentina. En Argentina el año pasado, por primera vez en el mundo, se categorizó la persecución y la tortura a mujeres trans como crímenes de lesa humanidad. Con la situación actual global de acción y omisión a esta población, ¿cabría calificarlo como un genocidio? Luego hay otra pregunta, pero te dejo contestar a esta
antes Bien. de seguir. Bien, siempre que busquemos calificar cierta conducta como genocidio, podemos hacer el ejercicio de revisar todos los elementos que rodean a ese crimen, como vimos ahora, tanto los elementos contextuales como los elementos específicos, ¿no? Eh, la verdad es que no estoy segura que califique como genocidio. Sí, por supuesto que enfrentan desafíos importantísimos en cuanto a la protección como grupo y como colectivo, pero lo principal que se debe identificar ahí es la presencia de ese dolo específico de la destrucción del grupo de manera total o parcial, pero del grupo como tal. Y además el genocidio, si no me equivoco, también no, tendría que revisarlo en la Convención del Genocidio. Si querés podemos intercambiar mails y lo seguimos charlando, pero que establece que la destrucción debe ser hacia un grupo étnico, racional, religioso y que no tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con cuestiones de género, ¿verdad? Y también ese fue, por ejemplo, un impedimento grande por ejemplo, en el contexto de la dictadura argentina, para establecer si lo que sucedió era genocidio, em, que la legislación del genocidio no establece tampoco el motivo político, ¿no? Como motivo por el cual se da la destrucción de ese grupo como tal. Entonces habría que analizar ahí ese sentido. Después la otra pregunta me parece súper interesante. ¿Desde la sociedad civil se puede influir para aportar en estos avances normativos Exactamente. o en este proyecto convencional no admite modificaciones? No sé cuál de los dos proyectos convencionales, la convención de Ljubljana La Haya ya ha sido, digamos, adoptado el texto por los estados. La convención contra los crímenes de lesa humanidad sigue en negociaciones y sí, por supuesto, desde la sociedad civil se ha influido y se ha participado muchísimo tanto por la visibilización de estas negociaciones como también en la propia participación. En la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia, que fue uno de los estados como hosts de las negociaciones, van a poder ver la lista de los países que participaron, la lista de los países que fueron observadores y la lista de todas las organizaciones de la sociedad civil que también participaron en la adopción del texto y es súper interesante. Por supuesto que sí, las organizaciones de la sociedad civil pueden participar en la negociación de los tratados y presentar sus puntos de vista y recomendaciones incluso también, aunque no sea en el marco de las negociaciones, también hay muchos papers y muchos informes con recomendaciones para los estados que se hacen llegar eh, con sus preocupaciones y sus puntos de vista. Ujú. Efectivamente, desde FIFCAR hacemos parte, digamos, de la coalición de organizaciones a nivel internacional que está intentando justamente, ¿no? Aportar al proceso del proyecto que mencionabas antes. Y depende siempre del proceso, de la etapa, ¿no? En este proceso tan largo que luego termina con la adopción de un texto, pero suele ser un proceso de varios años y varios momentos en que se puede de diferentes formas aportar por parte de la sociedad civil. Pero como decías tú, somos organismos esenciales. Nora tiene una pregunta, la última que veo aquí en el chat, pero tenéis tiempo si queréis poner más preguntas. Dice Nora, esta convención aporta esperanza para la refortificación del derecho internacional, pero viendo que como siempre sigue siendo necesaria la firma y ratificación de los estados, su sometimiento voluntario, ¿cómo podemos hacer para parar la impunidad y hacer pagar por los crímenes que a día de hoy se cometen en toda Palestina? Ya quisiera saberlo yo. Es una muy buena pregunta. Bueno, creo que la situación de Palestina, si bien lastimosamente por un lado demuestra eh,
la falla, por un lado, de la comunidad internacional, ¿no? La Corte Internacional de Justicia emitió la primera opinión consultiva respecto de la construcción del muro en 2004, ¿no? Y 20 años después, en 2024, la nueva opinión consultiva respecto de las políticas de apartheid de Israel en los territorios palestinos ocupados, ¿no? Entonces, por un lado, es necesario que los organismos internacionales se expidan, es necesario tener una opinión consultiva o dos de la Corte Internacional de Justicia respecto a estas cuestiones, porque es un análisis legal de la Corte digamos, del sistema multilateral como es ONU, que tiene un valor jurídico importantísimo, pero que por otro lado, hace 20 años viene diciendo lo mismo, ¿verdad? Por otro lado, también, bueno, los avances de la Corte Penal Internacional eh, son valorables, son destacables, y por eso no deja de enfrentarse a muchas represalias, ¿no? Las sanciones de Trump, también la falta de cooperación de los estados, propios estados firmantes del Estatuto de Roma, ¿verdad? Em, Como para tampoco dejar esta pregunta tan desesperanzadora, ¿cómo podemos hacer para parar la impunidad y hacer pagar por los crímenes que se cometen en Palestina? La tarea de documentación por parte de la sociedad civil es indispensable. Documentación, recopilación de información siempre que se pueda, recopilación de pruebas, todo eso después puede remitirse a alguna instancia nacional o internacional a partir de la cual se pueda aportar evidencia y obtener algún tipo de reparación, aunque sea para las víctimas que participan en el marco de ese proceso. Lamentablemente en el derecho no vamos a poder reparar a toda la población, pero sí en el marco de determinados casos habrá en su momento potencialmente responsabilidad del Estado, responsabilidad penal individual. En el caso de Israel y Estados Unidos, que está claro, no se van a unir ni participar en los procesos, claro, sí, pondrán palos en la rueda muy importantes, pero también está la otra parte del mundo que frente a estas sanciones sí se pronuncia y sí ofrece un apoyo incondicional al trabajo de la Corte Penal Internacional, a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la recopilación de información, a participar también en los procesos como amicus, en los distintos mecanismos que vimos de, de responsabilidad. Hay otra pregunta por parte de Laura que preguntará si, con respecto a la Convención de Ljubljana La Haya, si la cooperación en materia penal también se aplica a otros crímenes, el crimen de agresión, o el genocidio, crímenes de guerra o solamente a los crímenes de lesa humanidad. La Convención de Ljubljana La Haya se aplica, el título es Convención de Ljubljana La Haya para la cooperación y asistencia jurídica recíproca para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y otros crímenes internacionales. El crimen de agresión, o sea, ya entonces digo que sí, que genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra sí, pero agresión, al haber sido incorporado al Estatuto de Roma a través de una enmienda en Kampala, ya no todos los estados del mundo reconocen el Estatuto de la Corte Penal Internacional y no todos los estados que firmaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional reconocen el crimen de agresión como crimen dentro de la competencia de la Corte, ni hablar como crimen internacional. Sí, lo que hace esta convención, que también es de alguna manera una técnica para obtener la mayor cantidad de ratificaciones posibles, es dejar esa puerta abierta, esa válvula de escape de otros crímenes internacionales. Y ahí deja en manos de los estados y de la legislación de cada uno, en virtud de qué crimen, si considera crimen internacional el crimen de agresión, podrá ser solicitar en virtud de esa convención la asistencia jurídica recíproca, la extradición, eh, ¿sí?
Hay un comentario luego en el chat, no sé si lo ves, el último comentario. Si con las convenciones actuales se pone énfasis en no considerar los crímenes como temas políticos, se puede asumir la prohibición de las comisiones especiales nacionales, es decir, las comisiones de la verdad, porque a pesar de su visión integral, se inclina a lo político. Bueno, en realidad las comisiones de la verdad son un mecanismo de justicia transicional, podríamos decir, en virtud del cual son los propios sistemas nacionales los que establecen un mecanismo de verdad histórica, podríamos decir, eh, eh, como una forma también que contribuya a la reparación y a la reconciliación de la sociedad, teniendo ese reconocimiento histórico de un pasado de abusos y de violaciones masivas a los derechos humanos. Eso es un mecanismo propio de justicia en transición, digamos, es un mecanismo de la justicia transicional. Las convenciones, justo estas dos convenciones actuales, sí ponen énfasis en no considerar que estos crímenes son de naturaleza política, porque igualmente el trasfondo de los crímenes internacionales sí suelen tener un aspecto político. Si un conflicto armado es internacional o no internacional, por supuesto que hay entre medio un tema político. Mismo los crímenes de lesa humanidad, miremos el caso de Venezuela, crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de personas que son identificadas como opositores al régimen. Mismo el ejemplo del grupo Séleca, ¿no? Un grupo armado rebelde que ataca a una parte de la población civil percibida eh, eh, como simpatizante de determinado partido político, además de un componente étnico o lo que sea. Pero cuestión, hay cuestiones políticas por detrás. Por lo mismo, también la Corte Penal Internacional enfrenta las dificultades que enfrenta. Por esta razón es que estas convenciones se anticipan y lo que dicen es, no podrá denegarse la asistencia jurídica recíproca o la extradición con un solo motivo político. ¿Mm? Porque es muy normal que por detrás de trasfondo haya cuestiones políticas involucradas. Sí. Como todo el sistema, ¿no? Al final muchas de las cuestiones, lo hablamos la semana pasada con Carlos también, de que ahora nos sorprenden, ¿no? Sobre la aplicabilidad, la confianza en el sistema penal internacional tiene que ver con el carácter político que caracteriza el sistema, ¿no? Yo tengo una última pregunta para cerrar. Honrando el país, tu país, Argentina, Argentina nos ha demostrado, ¿no? El valor de las víctimas, el rol que pueden tener. Mi pregunta es ahora, en este escenario que nos acaba de explicar, ¿cuáles son los desafíos que siguen encontrando las víctimas de crímenes de lesa humanidad? Bueno, son muchísimos. Eh, Partimos de que las víctimas de crímenes internacionales, como las víctimas de crímenes de lesa humanidad, la población civil, es víctima de un ataque cometido por un grupo o por un Estado. Por lo tanto, partimos de una simetría de poder en cuanto a una población civil vulnerable frente a quien tiene el poder o quien tiene las armas o quien tiene ambos, ¿no? Em, entonces, con todo lo que eso implica. Luego también que los sistemas de responsabilidad penal individual entran a jugar a falta de acción de los estados donde suceden esos crímenes. Entonces también esta vulnerabilidad y esta revictimización de la falta de acceso a la justicia en el país de donde son. Tanto la Corte Penal Internacional, que es un sistema subsidiario y complementario de las jurisdicciones nacionales, como la jurisdicción universal, que también de alguna manera es una última instancia ante la imposibilidad de poder exigir justicia en otro lado y que además son procesos larguísimos. Por lo tanto, también es una enorme dificultad para las víctimas manejar las expectativas de cuál es la justicia que se va a poder alcanzar. Por otro lado, también dificultades en cuanto a lo probatorio, ¿no? De nuevo,
estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad que pueden ser o pueden no ser cometidos en el contexto de un conflicto armado. Entonces, hay expuesta una posibilidad de pérdida de la prueba, ¿no? De destrucción, pero que además por la propia naturaleza de los crímenes a veces no se puede contar ni con la documentación básica, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se abre una denuncia por una querella de la población rohingya en Myanmar que sufre torturas, violaciones sexuales, desaparición forzada. La población rohingya en Myanmar sufre de una segregación terrible desde los 80 al no ser considerados una etnia de la nación. Por lo tanto, no son considerados ciudadanos. No son considerados ciudadanos, no tienen documentación. Partiendo de, de cómo se identifica una víctima, un sospechoso que no tiene documentación, ¿no? Mismo, el otro día también hablaba con un grupo del equipo de antropología forense argentino, que habían trabajado en un caso de Gambia. Y por toda esta identificación, todo este trabajo de identificación de los cuerpos y de resarcimiento a las familias de víctimas de desaparición forzada, decían que en Gambia no es obligación tener documentación, no es obligación tener DNI. Entonces, ahí hay que contar y hay que ampliar todo un abanico de cómo se puede obtener prueba documental y otro tipo de documentación. Eh, por suerte ahora igual existen estos mecanismos de investigación que hacen una tarea de recopilación de información importantísima. Son mecanismos de investigación independientes que se abren en el seno del Consejo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tienen un mandato en particular identificado tanto de Myanmar, en Siria, en Venezuela. Se abren justamente con el objetivo de preservar la información, de recopilar la información y que luego pueda ser presentada en otras instancias eh, de procedimientos judiciales. Por ejemplo, el encargado del mecanismo para Myanmar ha visitado Argentina y ha colaborado en el intercambio de información, también por lo que significa la barrera lingüística, ¿no? Para Argentina, tener un caso, una querella con víctimas de Myanmar. Cuando se abre la investigación y se toma declaración de las víctimas de la querella que participa en el proceso penal, las víctimas de violación sexual eh, prestan declaración por Zoom desde un campo de refugiados en Bangladesh, traductor mediante. Entonces, es una dificultad enorme tanto para ellas como también para el Poder Judicial argentino, ¿no? Este tipo de cuestiones. Eh, Además, enfrentan un montón de dificultades en cuanto a lo procesal, lo que hablábamos, no todos los sistemas nacionales ni internacionales reconocen de la misma manera la participación de las víctimas en los procedimientos penales. En Argentina, por ejemplo, ha sido indispensable el rol de la querella para impulsar el procedimiento a falta de un criterio del Ministerio Público Fiscal, ¿verdad? Ha pasado mucho que las víctimas que inician procedimientos en Argentina también son víctimas, digamos, de la misma situación en la Corte Penal Internacional. Entonces, por ejemplo, se presentaron víctimas venezolanas que por estar la situación de Venezuela también activa en la Corte Penal Internacional, los tribunales federales argentinos se inhiben y son las querellas las que apelan y las que presentan y las que luchan, ¿no? Para también presentar prueba, para mantener el proceso activo, etcétera. Lo mismo pasa en la Corte Penal Internacional. Muchas veces la representación legal de las víctimas y la Fiscalía en el seno de la Corte Penal Internacional no comparten los mismos criterios y las víctimas no tienen posibilidad de apelar en la Corte Penal Internacional. Entonces,
muchas veces sucede que la diferencia de criterios con la Fiscalía de la Corte eh, genera inevitablemente una falta de acceso y de igualdad de armas procesales, por así decirlo, para con las víctimas. Pasa lo mismo, bueno, van a tener también una clase particular sobre reparaciones en la Corte Penal Internacional, pero las víctimas de la Corte Penal Internacional pueden participar desde las primeras partes del procedimiento. Sin embargo, las reparaciones se pueden dar únicamente a partir de la condena. ¿Qué pasa cuando la sala de primera instancia condena y después apelaciones absuelve? ¿Qué pasa con todas esas víctimas que participaron en el proceso, cuyo daño está probado, pero lo que no se pudo probar fue la responsabilidad de la persona que estaba sentada ahí, ¿verdad? Todo eso es una frustración enorme para las víctimas. Lo mismo con la elegibilidad. Luego, a ver, luego de la condena, digamos, de toda la parte penal en la Corte Penal Internacional, se abre la etapa de reparaciones, donde entra el Fondo Fiduciario para las Víctimas y las víctimas tienen otro papel mucho más predominante. Em, pero muchas veces los procesos de elegibilidad de las víctimas también son difíciles y por los que no todas pueden ser reparadas, ni todas pueden acceder. Entonces eso también creo que supone un reto súper importante, pero que por lo que se ve son las víctimas las que son el motor que llevan adelante todas las causas y todas las reivindicaciones por justicia en estos casos. Efectivamente, esto se vincula a uno de los últimos puntos que debatimos con Carlos la semana pasada sobre la perspectiva del sistema de la corte, que sigue siendo desde, digamos, el perpetrador y no la víctima, ¿no? Que a veces esto lo que hace es una segunda victimización de alguna forma, ¿no? De las víctimas. Tenemos una, yo digo que será la última pregunta porque no quiero aprovechar más del tiempo de Victoria. Los seminarios siempre de este ciclo van a tener una duración de 1 hora y media, así que terminamos con Andrea, que te hace esta pregunta sobre la situación de la querella argentina, ¿no? Sí, le consulto si sabe en qué situación está actualmente la querella argentina, claramente en virtud de la jurisdicción universal, relacionada con España y los delitos cometidos por el régimen franquista. Sí hubo avances, sí. Bueno, actualmente tengo entendido que la última declaración que se prestó fue de manera por videoconferencia, digamos, en el marco de la acusación contra Martín Villa. Pero la querella argentina, el proceso en particular, ha sido caracterizado por una fuerte oposición del Estado español en prestar cooperación. Incluso España no ha firmado la Convención de Ljubljana-La Haya, por lo tanto, bueno, eh, no, no es sorpresa, digamos, por así decirlo. Sí que, de nuevo, el rol de los abogados, el rol de las asociaciones de víctimas, el rol de las asociaciones de la sociedad civil en la visibilización de estos procesos, en el aporte de prueba, ha sido indispensable. El proceso sigue en pie y las víctimas siempre son, las querellas siempre son las que están abogando y las que están impulsando el proceso siempre que se pueda, con un nuevo aporte de prueba, con una nueva petición de declaración, eh, pero que yo sepa, más avance del que hemos visto la última declaración, que si no me equivoco fue poco después de la pandemia, no tengo conocimiento. Bueno, ya terminamos. Te agradecemos muchísimo tu explicación, tu disponibilidad en contestar a nuestras preguntas, a nuestras dudas. Y a las personas conectadas, espero al tercer encuentro de la próxima semana. Seguiremos, ¿no? En un debate muy específico sobre la persecución
de género O y crimen de lesa muchas humanidad. gracias nuevamente, Bueno, Victoria. muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, tienen mi mail, cualquier cosa para consultar por ahí y seguir con cualquier pregunta, cualquier otra inquietud, voy a estar por ahí. Así que bueno, muchísimas gracias. A ti.